significativas de importancia en el estudio. Bueno, empezamos. ¿Qué es la citología bacteriana? Es el estudio de las células de los microorganismos, en este caso, bajo el microscopio o con la ayuda del microscopio. Cuando hablamos de la práctica dijimos que el microscopio es un equipo muy importante que nos ayuda a poder observar a la bacteria y algunas estructuras que se pueden observar. Bueno, las bacterias son microorganismos no tan pequeños. Los virus tienden a ser mucho más pequeños que las bacterias. Entre 1 a 10 micromilímetros va el tamaño de la bacteria. Y el tamaño no me interesa a mí para nada. Eso ya lo saben los que llevaron alguna vez conmigo. Porque, ¿de qué sirve eso, no? Pero sí otras cosas importantes que vamos a ir hablando más adelante. Si bien son un microorganismo muy pequeñito, muy diminuto, 100.000 bacterias pueden caber en la cabeza de un alfiler, en un mililitro de agua, un ml de agua, pueden entrar o pueden haber, dependiendo del grado de contaminación, también esto, ¿no? Pueden haber 1.000.000 de bacterias, en 1 gramo de tierra, más de 2.500.000 bacterias. Entonces son muy pequeñas. Al ser tan pequeñas, pero sí tienen distintos tipos de necesidades, de metabolismo, y tienen la capacidad de autorreplicarse y crecer a expensas de los alimentos y a expensas de los organismos superiores. Ahora, ¿a qué creen que entra la bacteria al organismo superior? ¿A matar directamente? No, entra con la intención de crecer y autorreplicarse. Como todo ser vivo, ¿no? Del ser humano, ¿cuál es su misión en este mundo? Producirse. Nacer, crecer y reproducirse y morir. Morir. Así es, ¿no? Y algunos haraganear, otros sacarle plata al país. Bueno, pero bueno, son circunstancias que están dentro de esos procesos. Y la bacteria lo mismo. Tiene esas características la bacteria para poder autorreplicarse. Algunas estructuras, les decía, de la célula bacteriana que vamos a ver. Las más importantes, sin embargo, hay otras intermedias por ahí que no merita estudiarlas. La bacteria, al ser un organismo procariote, no es eucariote, no tiene un núcleo definido, pero sí tiene un nucleoide donde está el contenido del material genético o el ADN, que es este, completamente enrollado. Ahora ya vamos a ver cuál es la estructura y cuál es su función, para qué sirve. Ya vamos a describir y después vamos a complementar un poquito. La función del ADN, ¿cuál es? Ya, guardar la información genética y transmitirla a la progenie, ¿no? Esa es la función del material genético. Además que este material genético nos sirve mucho para el estudio para poder secuenciar las bases nitrogenadas, poder clasificar, poder hacer diagnóstico. Es el material más útil que tiene toda célula, incluidos los organismos superiores. Luego tenemos el citoplasma, toda esta parte media clara, el citoplasma, es la parte líquida nutritiva de la bacteria, donde hay vitaminas, minerales, aminoácidos, donde se dan los principales procesos metabólicos de la bacteria. Es aquí en el citoplasma. Bueno, nos olvidamos antes del plásmido. No sé si se acuerdan, en la clase anterior ya hablamos. El plásmido es una estructura genética extra cromosomal, o sea, no está conectado con el nucleoide. Sin embargo, tiene mucha capacidad de poder transferir la información genética conjuntamente con los pilis, que son estas otras estructuras como pelitos. Ya esa es la función del plásmido. Sigamos con el citoplasma. Dentro del citoplasma tenemos ribosomas, que son estos puntos. Los ribosomas, su función es la síntesis de las proteínas. Como es la base donde se producen los procesos metabólicos, entonces al haber proteínas, las proteínas se juntan,
se agrupan, forman los polisomas y de esa manera se da la síntesis de las proteínas. La bacteria, si bien es un microorganismo bastante pequeño, pero también tiene necesidades nutricionales igual que otra célula eucariota, igual que su célula de ustedes, de un animal, de cualquiera. Tiene también catabolismo, metabolismo y por ende se van a generar ese tipo de procesos metabólicos en el citoplasma. ¿Ya? También hay inclusiones citoplasmáticas que participan en la nutrición. Luego tenemos la membrana plasmática o membrana celular, que está muy encimita por acá. ¿Dónde está? Aquí. Membrana plasmática que está por encima. Ahí. Es una membrana permeable que permite la salida de los nutrientes hacia afuera. O cuando hay un proceso de esporulación, se produce una invaginación dentro de esta membrana plasmática para que haya la transferencia del ADN y se pueda formar la espora. Por ende, la función de la membrana plasmática es permitir el paso de algunos nutrientes desde el citoplasma hacia afuera. O también algunos autores lo llaman, es la estructura que divide la parte líquida de la parte sólida de la bacteria. A partir de la membrana plasmática hacia afuera se considera la parte sólida de la bacteria. Bueno, luego tenemos la pared celular que está muy por encima por encimita, mejor dicho, esta cosa café, no sé si logran ver, por encima de la membrana plasmática. La pared celular tiene funciones muy importantes dentro de la bacteria, le da forma, resistencia a la bacteria, evita la destrucción mediante la presión osmótica y también es un potente factor de virulencia. Ahí se encuentran distintos tipos de antígenos que genera la bacteria para dañar a la célula huésped. Esa es la función de la pared celular. Luego tenemos la cápsula. ¿Dónde está la cápsula? Bueno, no está en esta imagen, pero la cápsula está por encima de la pared celular, por encimita. Es una estructura no constante la cápsula. ¿Por qué se dice no constante? Porque no todas las bacterias tienen esta estructura. Las bacterias que tienen cápsula tienden a ser mucho más patógenas que aquellas que no lo son, que no la tienen. ¿Por qué? Porque la cápsula tiene el factor antifagocítico y factor de virulencia. Las bacterias que poseen cápsula pueden evadir la defensa innata del animal mucho más fácil porque van a anular el sistema fagocítico de los animales. Y por ende no va a haber qué cosa defienda a esos animales de la invasión bacteriana. Esas bacterias tienden a ser mucho más patógenas y tienden a ser mucho más invasivas porque evaden las defensas del organismo animal. Más característico de bacterias gram negativas, pero también algunas bacterias gram positivas la poseen. Un poquito más encima está la microcápsula también, que no está en esta imagen, pero existe esa estructura con las mismas características antigénicas de la cápsula, pero que es discontinua. O sea, ¿qué quiere decir? Es antifagocítica, factor de virulencia y demás cosas, pero que es una estructura diferente, ¿no? Luego tenemos los flagelos, que son estas estructuras, son estructuras de locomoción a base de una proteína que se llama flagelina y que sirve a la bacteria para que pueda dar un movimiento propio. Tenemos bacterias monótricas, lofótricas, anfilofótricas y perítricas. Según la bacteria está la distribución de los flagelos en toda la célula bacteriana. Luego tenemos los pilis, pelos o fimbrias, que son estas estructuras pequeñas que ustedes ven. Son estructuras de adherencia a los flagelos, también forman parte de los factores de virulencia de la bacteria. Los pelos o los pilis son estructuras de adherencia. Estos pelitos sirven como una ventosa. La mayoría de las bacterias que van a entrar al organismo animal a causar el daño, excepto las que entran por vía erógena o por la nariz, entran por vía digestiva. ¿Y qué tiene el sistema digestivo de manera natural? Tiene una mucosa, exactamente, muy bien, Hachacoyo, tiene un peristaltismo que de manera fisiológica hace de que pueda pasar hacia atrás, ¿no?
La mayoría de las bacterias son eliminadas de esa manera por la mucosidad y por el peristaltismo natural del sistema. Pero sin embargo, estas bacterias que tienen pilis se pueden fijar fácilmente a la mucosa y tienen que colonizar el sistema digestivo para de ahí o quedarse ahí o irse a otro órgano de preferencia. Pero sin embargo, también tienen otra función. Estos pilis, conjuntamente con los plásmidos, que son estos, se unen y son los encargados, se dan un abrazo y son los encargados de transmitir la información genética de resistencia contra cualquier condición adversa que vaya a tener la bacteria, como por ejemplo temperatura, humedad o lo más característico, resistencia hacia los antibióticos. Son estas dos estructuras por las cuales se puede transmitir la resistencia de los antibióticos de las bacterias hacia los antibióticos. Estamos hablando al revés. Bueno, es muy importante. Y hay otras bacterias también que esta estructura también es no constante, igual que los flagelos. No todas las bacterias poseen, algunas poseen. Imagínense, las bacterias que tienen cápsula, tienen flagelo y tienen pilis, son pues una bomba, no tanto así, ¿no? Pero son mucho más peligrosas. Evaden la defensa fácil, tienen mayor factor de virulencia y eso va a hacer de que agrave el cuadro clínico. Había otra estructura importante de algunas bacterias como son las esporas o endosporas, no está en esta imagen también. Se da un proceso de invaginación de la membrana plasmática para poder guardar o enmascarar el material genético de la célula madre para que viva por mucho tiempo. Estas esporas pueden vivir 10 años, 20 años, 100 años, 200 años o 1000 años, dependiendo dónde se encuentre y cuándo ella tenga la condición o pueda entrar a un organismo superior y tenga las condiciones necesarias para su reactivación nuevamente. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, todo esto es lo que les acabo de explicar. ¿Para qué vamos a redundar? No sé qué hice. Ya. Material nuclear. ¿A qué tiene vamos a ir repasando lo que les acabo de explicar? ¿Por qué se denominan procariotes? ¿Por qué no tienen un núcleo bien definido y carecen de cromosomas, nucleolos, histonas y membrana nuclear? ¿Se ve, jóvenes? Sí, doctor, se ve. Sí, ya, perfecto. Sí. Entonces, por eso se consideran los procariotas y los eucariotes, o células bien definidas, tienen todo esto, ¿no? Y el ADN es además, que es un ADN circular. El ADN de los eucariotas es de forma elipsoidal, ¿no? Helicoidal, mejor dicho. Y este es como un montón de rollo de alambre que le den 10.000 vueltas. Así es el material genético o el nucleolo de la bacteria. ¿Cómo hago para sacar esta parte de arriba que me perjudica? ¿Qué parte, doctor? Aquí arriba tengo una... ahora sí. Y vamos por el citoplasma, ¿no? El citoplasma bacteriano, como ya les había explicado, la parte líquida de la bacteria, que es toda esta parte, estamos repasando lo que les expliqué en la imagen anterior. Es una masa de materia viva que se encuentra dentro de la membrana o dentro de la membrana citoplasmática o membrana plasmática, ¿no? Compuesto de agua, ácidos nucleicos, enzimas, aminoácidos, carbohidratos, lípidos, iones y otros compuestos que sirven para el metabolismo de la célula bacteriana. Es donde se dan los principales procesos metabólicos en toda esta parte.
Estructuras citoplasmáticas, ¿qué es lo que tiene dentro del citoplasma? Tenemos las inclusiones citoplasmáticas que almacenan materiales de reserva en forma de glándulos citoplasmáticos, especialmente carbono, para el metabolismo de la bacteria. Esa parte creo que no se lo expliqué. Tenemos los plásmidos también, que ya se los había explicado, son estructuras extracromosomales de ADN que se encuentran dentro del citoplasma, que sirven para transmitir información genética adversa a las otras bacterias. Y no importa que sean bacterias del mismo género o familia, igual ellas le van a transmitir. Los ribosomas son gránulos, como lo habíamos visto en la imagen, que se encargan de la síntesis de las proteínas, ¿no? Se agrupan en cadenas para formar los polisomas y de esa manera se da la síntesis de la proteína. Se calcula que se tiene alrededor de unos 15.000 ribosomas en la célula bacteriana y estos están clasificados con la fórmula 70S, que luego se van a dividir en 30S, 40S y 50S. En el caso del humano está clasificado como 40S. La membrana plasmática, esta es la que les había explicado, que está por encima del citoplasma. Es una membrana permeable que va a permitir, semipermeable, mejor dicho, que va a permitir el paso de materiales, de nutrientes hacia el exterior de la célula o para su distinto metabolismo que vaya a tener ella. Igual ya lo explicamos, ¿no? Ese micrófono, por favor. La pared celular, seguimos con la estructura externa de la bacteria. La pared celular es una estructura rígida que rodea la membrana plasmática, proporcionándole protección a la bacteria. ¿Qué hace la función de la pared celular? ¿Cuál es? Darle forma, resistencia a la bacteria, prevenir la destrucción de la bacteria a través de la presión osmótica y como factor de virulencia muy importante. Esas son las funciones de la pared celular. Gracias a esta pared celular es que se puede observar distintos grados de morfología de las bacterias, por ejemplo, el hecho de ser coco, bacilos, vibriones, espirilos, que vamos a ver enseguida, es gracias a la pared celular. Además de estas características de la bacteria, la pared celular de la bacteria, según su composición química que tenga, nos van a clasificar a las bacterias en gram positivas y en gram negativas. Después vamos a ver qué es lo que tiene la gram positiva y qué tiene la gram negativa, por qué se clasifican de esa manera. Pared celular de las gram positivas. Mayormente el componente de mayor proporción de la pared celular de las gram positivas viene a ser el peptidoglicano. Un 85% más o menos de las gram positivas tiene peptidoglicano. Este peptidoglicano es combinable con el cristal de violeta, con este cristal de violeta, por eso que las bacterias gram positivas se van a ver de color violeta intenso. Esas se llaman gram positivas. Pero en conclusión, ¿qué es lo que le da la gran positividad a una bacteria? La composición química de su pared celular. Básicamente, peptidoglicano, ácido teicoico, lipoteicoico y algunos polisacáridos. Ahora, tanto las gram positivas como las gram negativas tienen las mismas estructuras, pero no en las mismas concentraciones. Estas son las bacterias gram positivas, estos son los cocos, por ejemplo, cocos gram positivos, agrupación coco y morfología coco y agrupación estafilococos en forma de racimos de uva. Y estos vienen a ser los bacilos, su agrupación streptobacilos. Todas estas morfologías lo vamos a ver en el laboratorio, no se preocupen. Vamos a hacer, si es que no seguimos con las clases virtuales, vamos a poder observar. Bueno,
Seguimos con las bacterias gram negativas. Estas bacterias gram negativas también tienen peptidoglicano en menor proporción en su pared celular, pero no es suficiente, no alcanza para que se combine con el cristal de violeta y por ende no va a agarrar el colorante primario que es el cristal de violeta. Más al contrario, ¿qué es lo que posee en mayor cantidad? Lipoproteína, membrana exterior, lipopolisacáridos, fosfolípidos y una membrana exterior bastante gruesa que tiene esta membrana externa. Entonces, estas bacterias van a adquirir el colorante contraste, que es la safranina, y se van a ver de color rosado. Esta práctica esta definición seguramente lo vamos a poder apreciar mejor en la clase práctica. Repitiendo, ¿qué hace que una bacteria se clasifique en gram positiva o negativa? La composición química de su pared celular. No se olviden, ese es el fundamento de la coloración de gram. No es el calentamiento, no es el frotis, nada, sino es la composición química de la pared celular. La gram positiva tiene ácido teicoico, ácido lipoteicoico. Miren, aquí está explicando un poquito la cantidad del peptidoglicano o mureína, es lo mismo. Peptidoglicano o mureína son sinónimos. La cantidad, miren, de peptidoglicano. Este peptidoglicano se combina con el cristal de violeta y van a ser gram positivas. Estas también tienen, las gram negativas, tienen peptidoglicano. Es igual que las hormonas de los animales, los humanos, si quieren. Todos tenemos hormonas masculinas y femeninas, solo que una se expresa más que la otra según las características, ¿no es cierto? Eso ya saben que es así. Lo mismo en estas bacterias gram negativas y gram positivas. Esta es la explicación técnica de por qué las bacterias se clasifican en gram positivas y gram negativas. En la práctica les voy a explicar más en detalle cómo entra el colorante, qué es lo que sucede con el calentamiento y todas esas, con la decoloración del alcohol ácido. Todas esas cosas lo vamos a ver en la práctica. Tiene mucha similitud en la estructura de la pared celular, solo varía las cantidades o las concentraciones de cada componente químico que tiene cada una, y esta no posee una pared externa gruesa, la gram positiva. La cápsula, esta es una estructura no constante, principalmente más característica de bacterias gram negativas, ya lo dijimos. Su principal función es ser antifagocítica y como factor de virulencia. Por tener esas características, las bacterias que poseen cápsulas generalmente son mucho más patógenas que aquellas que no lo poseen. La cápsula es a base de polisacáridos o de lipopolisacáridos. La microcápsula, igual ya se los expliqué, son estructuras no constantes que están por encima de la cápsula, pero que tiene las mismas condiciones antigénicas. Esto quiere decir que funciona exactamente igual que una cápsula. Es una estructura no constante también, que no todas las bacterias lo poseen. Nosotros vamos a hablar en géneros bacterianos, vamos a explicar cada género que tiene, que no tiene, y ahí vamos a ir viendo las diferencias de las bacterias. Los flagelos, seguimos con las estructuras bacterianas. Los flagelos son apéndices finos, ondulados, que están destinados a la locomoción o al movimiento de la bacteria, a base de la proteína flagelina, que también es un factor de virulencia, ¿ya? Por ende, bacterias que tienen cápsula, microcápsula, flagelos, pelos y pilis son bacterias altamente patógenas. Hay que tener cuidado con esas bacterias, muy tóxicas. Tenemos los distintos tipos de flagelos en las bacterias. Los átricos, por ejemplo, bacterias átricas son aquellas que no tienen flagelo. Esto también ya se los expliqué anteriormente, pero lo vamos a repasar. Monótrico con un solo flagelo polar, anfítrico con un flagelo en cada polo, lofótrico con una mechita en un polo, anfilofótrico con una mecha en ambos polos, y perítricas vienen a ser
las que tienen flagelos en toda la estructura de la célula bacteriana. Esas van a ser más móviles. Por ejemplo, nosotros el lunes teníamos que hacer esta práctica para el frotis húmedo para poder ver bacterias en su mundo natural, o bacterias vivas, en otra palabra. Son estas estructuras que hacen que la bacteria se vea al microscopio, se ve como un gusanito, así que se mueve. Así se mueve. Pero lamentablemente vamos a estar en clases virtuales. En la práctica lo irán a repasar. Vamos a tratar de conseguir algo dinámico para poderles mostrar por esta vía, porque no podemos perder clases, después nos atrasamos y cómo compensamos. Todo está ajustado, bien programado al semestre. Pilipelos o fímbreas. Estas son estructuras de adherencia de la bacteria, como lo dice acá, permiten adherirse a los tejidos y poder colonizar más fácilmente. También son estructuras como factor de virulencia a través de la proteína pilina. ¿Cómo es que transfiere la bacteria a través del pili o plásmido la información genética de resistencia a la otra que no lo tiene? Este es un factor de resistencia que adquiere el plásmido. Ya dijimos cómo lo adquiere una bacteria, sea por mutación, o sea de repente una bacteria muerta dejó esa característica y ella lo alza de ahí el ADN mediante los pilis y el plásmido y puede adquirirlo. ¿Cómo es que lo transfiere? Esta bacteria no tiene el material genético de, ¿cómo se llama?, resistente, y esta sí lo tiene. Este redondito, si pueden ver, es el material genético de resistencia. O sea, asumiendo, ¿no? Hay un proceso de acercamiento, hay más acercamiento, se unen, y los plásmidos de ambas bacterias, los pilis de ambas bacterias, se abrazan, se da un abrazo de saludo y se da el proceso de transmisión de las condiciones. Generalmente pues se van a transmitir condiciones desfavorables para ellas, no se van a transmitir otras condiciones favorables para ellas, mejor dicho, no se van a transmitir condiciones desfavorables, ¿no? Por eso es que lo más probable es que ellas transmitan la resistencia hacia los antibióticos. Y en la imagen de más abajo, no sé si pueden ver, yo lo tengo media tapada esa imagen, ya la bacteria receptora lo tiene el círculo a la derecha y ya se transmitió. ¿Lo pueden ver? Sí, se ve, doctor, se ve. Perfecto. Entonces, esa es la forma de transmisión de las condiciones de resistencia de una bacteria a otra. Y esto lo puede hacer en 1 o 2 minutos, dice la información, mientras los químicos van a tardar 2 a 3 años en desarrollar un antibiótico. Muchas cosas la bacteria, ¿no? Es un organismo que está súper desarrollado, adelantado en comparación de los organismos superiores. Bueno, seguimos con otra estructura no constante también. Bueno, solo 2 géneros bacterianos en medicina veterinaria tienen importancia o producen estas esporas o endosporas, como se llaman, que son formas de resistencia de la bacteria, que pueden sobrevivir en condiciones adversas en estado de latencia. O sea, como una semilla desecada, se enmascara dentro de la membrana plasmática y ahí está la espora por muchos años con el material genético. Bueno, ¿qué géneros bacterianos de importancia tenemos nosotros? Tenemos el género Bacillus, que es aerobio y anaerobio facultativo, y el género Clostridium, que es anaerobio obligado. Estos 2 géneros son de importancia para nosotros, producen enfermedades bastante complicadas, altamente mortales en animales principalmente, que produce el anthrax. Nosotros trabajamos con una especie de este mismo género, que es el Bacillus subtilis. Es una bacteria, es una especie patógena, por eso que lo podemos trabajar en el laboratorio, pero no podríamos trabajar con un Bacillus anthracis, por ejemplo, que es muy patógeno. En el caso de Clostridium,
no podemos trabajar con ninguna de las especies. Bueno, hay especies que son menos patógenas, pero las demás son altamente patógenas. Igual asociado mayormente a enfermedades animales, porque la espora se encuentra en el suelo, en el agua, el animal fácilmente lo bebe, lo consume, o de repente también puede haber en los insumos que vaya a entrar a los comederos de los animales en explotaciones intensivas. Se puede dar el caso del Clostridium botulinum, por ejemplo. El Clostridium tetani, que es otra especie que produce el tétano tanto en animales como en el humano, igual es una bacteria muy, muy, muy peligrosa. Este otro género, la esporosarcina, es un cocobacilo, más coco que bacilo, pero que tiene importancia en medicina humana, en veterinaria no. Este es el proceso de formación de las esporas jóvenes. Esta es la célula vegetativa, este es un bacilo, si lo pueden ver, estos son los bacilos. Cuando se forma esta parte blanquita, es la espora, es la invaginación dentro de la membrana plasmática para que la célula madre o la célula vegetativa le transfiera toda la información a este pedacito, a esa invaginación. ¿Cuándo se forma? Cuando las condiciones nutricionales para la bacteria son desfavorables. Esa es una, en el crecimiento in vitro, y en el crecimiento in vivo, cuando nosotros hacemos contacto a la bacteria con el oxígeno, porque la una es anaerobia facultativa y la otra, en el caso del Clostridium, anaerobia estricta. Da la casualidad que para estas bacterias, para estos géneros, el oxígeno es nocivo, mortal. Se hace el contacto con el oxígeno y la bacteria empieza el proceso de esporulación. Por eso que estos animales, cuando mueren con esta enfermedad, no se debe tocar ni tratar de hacer necropsia, menos comértelo. Hay que incinerar o quemar estos animales. ¿Ya? Cuando hablemos de estos géneros vamos a profundizar un poquito más. Es el proceso de formación de la espora. Y cuando se libera, o sea, la célula madre ya dice, bueno, yo me voy a morir, pero dejaré aquí en mi panza, bueno, estamos hablando hipotéticamente, no es el caso, ¿no? Pero para que ustedes se den cuenta, dentro mío dejaré como una cría, ya deja ahí. La célula madre muere y la espora queda libre, suelta. En algunos cultivos bacterianos se puede ver muchas esporas sueltas y algunas así dentro de la célula todavía y otras en proceso de esporulación. Va a depender mucho en la forma en vivo del estado o del medio de cultivo. Si es un medio de cultivo viejo, nuevo, va a depender mucho de eso. Por ejemplo, en un medio de cultivo bastante nuevo no vamos a encontrar ni en proceso de formación la espora, porque la bacteria todavía tiene que comer, tiene que alimentarse, entonces no se preocupa. Cuando ella se ve afectada, recién puede iniciar el proceso de esporulación. ¿Cuándo se da la esporulación? Bueno, ya lo explicamos cuando las condiciones nutricionales son desfavorables o se tiene el contacto con el oxígeno, activándose las células para la formación de la espora y desactivándose las células de la forma vegetativa o de la célula madre. En consecuencia, muere la célula madre y queda la espora libre en el medio ambiente. Proceso de germinación. ¿Cuándo? ¿Esto a qué se refiere? Esto se refiere a cuando la espora vuelve a la nueva forma vegetativa que era antes. Ahora, la espora puede durar, jóvenes, muchos años. Hay teorías que hasta 200 años, 300 años puede durar en el ecosistema, en el suelo, en la tierra, donde esté. O si está enterrada por ahí, mejor. En siglos, en 1000 años, quizás pueda desenterrarse y salir hacia afuera. Ahora, ¿cuándo se da la germinación o el inicio a una nueva célula vegetativa? Cuando se daña la corteza, la espora tiene una corteza bastante dura, como un caparazón, como un escudo que lo protege a todo el material genético, y va a ser dañado por abrasión, por calor o por algo químico. ¿Y cuándo va a ser dañado? Por la acción de los jugos gástricos del animal. Entra y ahí es dañada esta corteza y se va a activar
la iniciación de la bacteria. Y ella ya sabe, la iniciación es cuando las condiciones son favorables. Y si está en el organismo animal, ¿será favorable? Claro que es favorable. Tiene todo. Son bacterias mesófilas estas que tienen todo para poder multiplicarse. Entonces, se da la iniciación y la excreción, ya es la degradación completa de la corteza y da origen a una nueva célula vegetativa. O sea, igual que aquella célula madre que lo formó, con las mismas características morfológicas, bioquímicas, patogénicas, exactamente igual. Muchas cosas, ¿no? La bacteria. Bien, sigamos. Hasta ahí es citología. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a terminar primero esto más y después preguntas. Anótense las preguntas que tengan. Morfología y agrupación. ¿Qué es la morfología? Es la forma de la bacteria. Tenemos coco, bacilo, vibriones y espirilo. Y la agrupación, cada morfología tiene, cada grupo morfológico tiene su agrupación. Por ejemplo, los cocos están agrupados en Staphylococcus, Streptococcus, Diplococcus, sarcinas y tetradas. Y los bacilos están en Streptobacilos, Diplobacilos y en forma de letras chinas. Vibriones y aspirilos no tienen agrupación, son así solos. Fácil de aprender. Los cocos, morfología cocos, presentan una morfología oval, pero no es, como les digo, cocos así como hechos con un compás, ¿no? Son un poquito modificados, tienen algunos medios ovales, otros medios cocobacilares, pero tienen esa morfología, asemejan ser redondos, ¿no? Esa es la morfología cocos. Y la agrupación sería todos estos ya. Reunidos en pares se llama Diplococcus. Streptococcus mayor a 3 coquitos. Tenemos géneros importantes en estos casos, en esta agrupación, mejor dicho. En forma de racimos de uva se denomina Staphylococcus. Agrupación en 4 elementos o formas cúbicas se llaman sarcinas. Y las tetradas o tetrágenos, que son cuatro cocos así, ¿no? Paralelos. Aquí están los distintos grupos morfológicos y agrupaciones, por ejemplo, cocos, su agrupación Staphylococcus, Diplococcus, Staphylococcus, no están así las sarcinas y las tetradas. Tenemos también los bacilos, creo que más adelante hay otra imagen más bonita. Aquí está, esta está mejor. Morfología cocos, Diplococcus, Staphylococcus, Streptococcus, sarcinas y tetradas. Esta es la morfología de los cocos. De los bacilos, también hay cocobacilos, por eso está en esta parte. Los cocobacilos no son bacilos muy alargados, sino son pequeños, más robustos, más gorditos. El bacilo, propiamente dicho, ahí tenemos al diplobacilo y el streptobacilo. En esta parte falta las letras chinas o en empalizada, deben estar por acá. No están tampoco. En forma de letras chinas, imagínense cómo son las letras chinas o en empalizada, así todo cruzado por todos lados, ¿no? Esa agrupación falta. Y otros como los vibriones, por ejemplo, estos tienen una forma media retorcida en su eje longitudinal, pero no alcanzan a dar una vuelta entera. Por ende, van a tener una forma de coma, los vibriones. Y los espirilos, como un espiral que da varias vueltas a su eje longitudinal. Esa es la agrupación, serían 4 grupos morfológicos, cocos, bacilos, vibriones y espirilos, donde cocos y bacilos tienen agrupación. Estos otros 2 no tienen agrupación. Aquí están las empalizadas, pero no tan claro, ¿no? En la práctica vamos a ver si podemos hacer esa práctica para poder ver esa agrupación. Esto también ya se los expliqué en la imagen anterior, qué son los vibriones y qué son los espirilos.
Bien, ahora vamos a ver el metabolismo bacteriano, señores. Con esto terminamos. Dejen de sufrir, paren de sufrir. Seguramente algunos ya se durmieron ahí en su cama, deben estar felices. Está uno concentrado por acá. No sabemos qué hacen por allá atrás, ¿no? El metabolismo bacteriano. No pretendemos llegar a lo máximo del conocimiento del metabolismo, pero solo para que ustedes sepan, jóvenes, que la bacteria, al ser un microorganismo muy pequeñito, tiene requerimientos nutricionales igual que una célula eucariota, ¿ya? Por eso que los medios de cultivo tienen que ser específicos para cada bacteria. No podemos sembrar todas las bacterias en un mismo medio de cultivo o sembrar cualquier bacteria en un medio de cultivo. Hay una clasificación según los requerimientos nutricionales de cada bacteria. Están elaborados los medios de cultivo. Gracias a Dios que hay para poder hacerlo, antes no había nada. Sin embargo, es importante que ustedes conozcan la sintomatología de la enfermedad antes de enviar las muestras al laboratorio, porque si estamos hablando de bacteriología, nosotros vamos a hacer más énfasis en el diagnóstico bacteriológico, que es lo lógico y lo ideal cuando la enfermedad es de origen infeccioso bacteriano. Si no sabemos los síntomas, ¿cómo vamos a tomar la muestra? ¿Cómo le vamos a decir al de laboratorio, haga sospecho de esta enfermedad, de esta bacteria, y el otro emplee el medio de cultivo adecuado? No es nomás sacar la muestra y decir, no, toma la muestra, anda a hacerlo. Ya sabrás qué hacer, se ve lo que hacer. No es así, señores. Para eso estamos estudiando la sintomatología y poder tomar una buena muestra y hacer un diagnóstico específico. Pero bueno, vamos con el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo bacteriano? Es la reacción química, bioquímica que se da dentro de la bacteria, dentro de dos procesos interdependientes como son el anabolismo y el catabolismo. Solo para que ustedes lo entiendan, imagino que están más con los conocimientos más frescos que yo, porque acaban de pasar bioquímica 1 y 2, ¿no? Todo esto se ve. Incluso la bacteria tiene un ciclo de Krebs, pero nosotros solo vamos a ver cosas grandes para que ustedes vean que la bacteria también tiene un metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? La misma definición que para una célula eucariota. Es el conjunto de reacciones bioquímicas destinadas a transformar las sustancias nutritivas para obtener energía. Esa es la principal función del metabolismo, ¿no? Basado en dos procesos interdependientes, como ser el anabolismo y el catabolismo. Si me preguntan cuál va primero, no lo sé, lo investigué cuál, no dice nunca cuál va primero. Esto es como el huevo y la gallina, no sabe cuál vino primero. Aquí se da lo mismo, pero sí lo que se sabe es que son procesos interdependientes que van actuando sinérgicamente en el metabolismo bacteriano. Ahora, que tienen distintas definiciones, probablemente se dé el anabolismo primero, ¿no? Que es el conjunto de reacciones de síntesis de compuestos estructurales. Síntesis. El alimento que entra sintetiza y lo va almacenando directamente. Mientras el catabolismo, el conjunto de reacciones de degradación de compuestos orgánicos para formar energía. Es la principal función del catabolismo. Esto ya lo deben saber ustedes, solo ahí para complementar un poquito cuáles son las fases del metabolismo, cómo es que se forma, cómo se almacena la energía a nivel celular a través del adenosín trifosfato, ¿no? La energía se va convirtiendo en ADP, ATP, y al final se convierte en adenosín trifosfato. Y la degradación sucede a la inversa. Cuando quiere utilizar la energía de este adenosín trifosfato, lo tiene que degradar a ADP y luego a energía. Ese es el procedimiento que se da para poder utilizar la energía que está almacenada en forma de ATP o adenosín trifosfato. Ahora, todos estos procesos metabólicos están regidos por
un sistema enzimático. ¿Cuántas enzimas hay? Muchas, cientos de enzimas que van a regir un proceso metabólico dentro de una célula procariota. Hay varios. ¿Ya qué son las enzimas? Las enzimas son catalizadores biológicos de naturaleza proteica, que son altamente específicas e intervienen en el metabolismo fermentativo, en el metabolismo respiratorio de la bacteria y en el metabolismo anaeróbico, que es otro que no está presente aquí, pero se lo menciono. El metabolismo fermentativo con el metabolismo anaeróbico son casi similares, utilizan otro aceptor final que no es el oxígeno para transformar los compuestos orgánicos en energía. O sea, no necesitan ellas de respiración ni de oxígeno para poder adquirir sus nutrientes. Esto también lo vamos a clasificar en función de los géneros bacterianos para ver cuáles tienen metabolismo respiratorio y cuáles fermentativo. Ahí lo vamos a explicar en cada género. Y el metabolismo respiratorio es aquel que utiliza como aceptor final el oxígeno. El oxígeno ambiental estamos hablando, ¿no? Por eso hay bacterias, según la clasificación de las bacterias, según los requerimientos de oxígeno, se clasifica en bacterias aerobias, estrictas, anaerobias facultativas, anaerobias obligadas, microaerófilas, justamente viendo este tipo de metabolismo que tiene la bacteria. Entonces, señores, es bastante complejo el tema de las bacterias, no es así nomás, es bastante complejo, pero hay gente que ya lo estudió bastante y nosotros solo lo tenemos que repasar o repetir, no es más. Ya está todo escrito, no vamos a describir nada. ¿Cómo es la actividad enzimática? Esto igual ya lo deben saber ustedes, lo acaban de pasar en bioquímica. Ahí sí que en bioquímica lo explica, tienen todo un semestre, llevaron 2 semestres, ¿no? Bioquímica 1 y 2. Seguramente hablaron a profundidad de... Las enzimas funcionan en forma secuencial, es decir, que una enzima va a degradar la acción de una y así sucesivamente van apareciendo distintas enzimas en el proceso de la vía metabólica de la bacteria. Eso sería todo, señores, por hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Ya se despertaron? ¿Siguen durmiendo? ¿Se entendió alguna pregunta? Sonia Ayala. ¿Todo claro? Todo claro, doctor. Buenas tardes. Entendido, doctor. Qué bueno, a ver, pero algunos están por acá con las cámaras apagadas, no sé qué hace esta gente, no quiere aprender. Bueno, no hay preguntas, jóvenes. Les voy a dar tiempo para que vayan a descansar, seguramente tienen otra clase, yo tengo otra clase también a las 4:45. ¿Ninguna pregunta? Bien, yo les voy a preguntar en el repaso, ya tenemos tema para dar repaso. Así que vamos, el primer día presencial les voy a tomar repaso escrito. Bien, si no hay preguntas voy a tomar asistencia, vayan activando su micrófono, por favor. Acebo. Aguilera Rodríguez. Presente. Aguilera Sales. Aguilera Suárez. Almendras. Presente. Anagua. Presente. Antelo. Presente. Apaza. Presente. Argote. Argote. Arias. Cayoja. Arias Estrada. Presente. Bazán. Borda. Burgos. Borda está presente. ¿Quién está presente? Bazán. Ya, bien. Burgos Mendoza. No está. Dulce Caballero.
Presente, doctor. Cairo, Presente. Calderón, Presente, doctor. Calderón. Campos Churqui, Campos Cordero, Presente, doctor. Carreño, Presente, doctor. Cañellas, Céspedes Salinas, Presente.